He titulado el mensaje hoy GPS espiritual. ¿Sabéis lo que es un GPS, verdad? Eso que nos ayuda a guiar, entre usted por la mano derecha, tuerza a la izquierda, al llegar a la rotonda siga de frente. Las cosas del espíritu son, hermanos, completamente diferentes de las cosas de la carne. Sabéis que cuando una mamá da a luz, si no se corta el cordón umbilical, no podrían vivir ni el niño ni la mamá. Pero que nunca se corte el cordón umbilical que nos une a las entrañas de nuestro Padre. Hemos sido engendrados en las entrañas del Dios Todopoderoso. Y hay un cordón umbilical que se llama oración, que se llama comunión con Dios, que nunca debe cortarse. La vida espiritual es lo contrario de la vida en la carne. El tesoro del que quiero hablaros, hermanos amados, es el tesoro de ser dirigidos por nuestro Rey y por nuestro Señor. ¿Cómo somos dirigidos por nuestro Rey y por nuestro Señor? Yo le alabo por lo sencillo. Dios y la verdad son muy sencillas. La mentira, el enemigo, el hombre lo ha complicado todo con la religión, pero Dios y la verdad son extremadamente sencillos. Y os invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 38 al 42. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Ahí dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor añada bendición a su palabra, que ya está bendecida. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Qué hacía María? ¿Qué hacía María? Primero estaba quieta, y estaba calladita, y estaba sentada a los pies del Señor, oyendo la voz del amado, oyendo la voz del amado. Oír es la base, la fuente de nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la versión de la Biblia nuestra. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Y por qué vive el justo? La palabra del Señor dice: el justo por la fe vivirá. La primera condición es, por tanto, oír. Creo que este es uno de los versículos, Romanos 10, 17, peor traducidos de toda nuestra Biblia, que normalmente utilizamos, la Reina Valera del 60. Hace como 20 y tantos años, hermanos, que a una profesora de griego en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares, vosotros sabéis que en la Universidad de Alcalá de Henares se editó la Biblia en cuatro lenguas, en tiempo del cardenal Cisneros. Y en la Universidad de Alcalá de Henares hay manuscritos muy fieles, muy puros, de la palabra del Señor. Entonces yo conocí una profesora de griego bíblico que no era ni católica, ni evangélica, ni creyente. Por tanto, tenía garantías de que me iba a dar exactamente una traducción de Romanos 10, 17. Me costó 5.000 pesetas entonces, hermano, 5.000 pesetas entonces era dinero, que me tradujera solamente el versículo Romanos 10, 17. La traducción que me dio fue: la fe viene de lo oído, y lo oído por una palabra pronunciada de Cristo. Fíjate qué diferente, hermano. La Biblia nuestra dice: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios son 66 libros que ni una vida entera nos alcanza para digerirlos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Oír es una promesa del Señor. También tengo otras ovejas, ellas oirán mi voz. Pero oír también es un mandato del Padre.
un mandamiento del Padre Celestial. Millones de cristianos, millones de ovejas del Señor, creo que se van con el buen pastor y que no llegan a recibir este tesoro de oír la voz del amado. Fíjate lo importante que el Señor dice: solo una cosa es necesaria. Y María ha tomado la buena parte. Veis que el mensaje, hermano que oraba, el mensaje que el Señor me daba de la palabra era ese: la importancia de oír al Señor. Es la primera cualidad de las ovejas del Señor. Juan 10, vamos a leer uno de los textos que nos hablan de la seguridad de nuestra salvación de la manera más poderosa. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Cristo Todopoderoso dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo, el Cristo Todopoderoso, les doy vida eterna. Por si fuera poca seguridad, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Pero la primera condición de las ovejas de Dios es: ellas oyen mi voz. En la soledad de nuestro cuarto, cada uno tiene un rinconcito, ¿verdad?, donde busca a Dios, donde espera a que descienda la lluvia del cielo, a que las caricias de nuestro amado nos envuelvan, a que el gozo del Señor esté con nosotros. En ese rinconcito, qué importante es oír la voz del Señor. Oír para la plenitud del Espíritu Santo. Yo tenía un hambre y una sed tremenda de Dios. Venía hablando con la hermana Mary C. de las 3 preposiciones de las cuales habla la palabra del Señor con la sencillez más extrema sobre la doctrina del Espíritu Santo en 3 preposiciones. El Señor Jesús dice: el Espíritu Santo está con vosotros, estará en vosotros. El Espíritu Santo estaba con ellos. Cuando el Señor, después de resucitar, sopla sobre los discípulos, les dice: recibid el Espíritu Santo. Ya está en ellos. Ya tienen al Hijo por el Espíritu y tienen la vida. Pero ahora les dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Le dice: esperad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros. Por tanto, 3 preposiciones: con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo tenía un hambre tremenda de Dios, un hambre tremenda del Espíritu. Si no tenemos una sed y un hambre grande del Espíritu Santo, ya puede el pastor orar, imponernos las manos, ungirnos con aceite, tenernos ayunando, lo que sea, que no vamos a recibir nada. La primera condición para recibir de Dios es anhelar, tener el anhelo. Yo tenía un anhelo tremendo de ser lleno del Espíritu Santo. Yo oía a mis hermanos hablar en lenguas. Yo decía: Padre, yo quiero eso. Y durante un tiempo el Señor me levantaba hacia las 3, las 4 de la mañana, y yo clamaba y oraba. Y recuerdo que un cierto día, era domingo, no era festivo. Había estado orando en el salón, en el comedor, había sentido la gloria de Dios de una manera maravillosa. Y entonces me fui a dormir después de un rato de orar, de madrugada. Me acuesto a dormir, la primera vez que oí claramente la voz del Señor: vuelve al lugar donde has estado. Y yo pensé que era un pensamiento mío. Me pasaba como Samuel, el pequeñito, no conocía la voz de mi padre. Vuelve al lugar donde has estado. Y ya la segunda vez digo: sí, Señor. Pegué un salto de la cama, me fui allí y me senté. Y el Señor me habla con el Salmo 37, versículo 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
Y yo me quedé completamente callado, quieto. Y de pronto empezaron a rodearme la presencia del Señor. Sentí que algo me envolvía, que algo llenaba mi cuerpo, y al llegar a la lengua, salí hablando en lenguas, hermano. Nadie impuso mis manos, solamente el hambre y la sed de Dios me hizo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero vino por el oír. Primero, oír al Señor, y segundo, obedecer al Señor. Vuelve al lugar donde has estado. Por el oír recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Oír, si alguien pudiera darme un vasito de agua, el Señor le va a dar una recompensa enorme. Si dais un vasito de agua, uno de estos pequeñitos, tendréis una gran recompensa de parte de vuestro Padre Celestial. Oír para fruto. Un determinado día estoy durmiendo la siesta en Alcalá, en casa, y de pronto en la duermevela, en España decimos duermevela cuando no estamos ni dormidos ni despiertos, en esa duermevela oí la voz del Señor y que, moviéndome a tomar tratados y salir, vete a la Plaza de los Santos Niños, en Alcalá, que es una de las plazas importantes de Alcalá. Llegué a la Plaza de los Santos Niños y allí había una mendiga, una anciana de 90 años, que iba, la dejaba la hija por la mañana, era verano, la dejaba la hija por la mañana y le dejaba una botella de agua y un huevo duro y un pedazo de pan. Y la anciana estaba todo el día pidiendo limón allí. El Señor me bendiga, mi hermana. Gracias. Y se sentaba en un banco esta mendiga, 90 años, se llamaba María, y el Señor me movió a hablar con ella. Me senté a hablar con esta pobre mujer, esta anciana. Era un sábado por la tarde, y empecé a hablarle del Señor. La anciana tenía la mente fresca y sintió que la palabra le tocaba el corazón y salieron lágrimas de sus ojos. Y allí yo cogí las manos jarmentosas, las manos de anciana de María, y hice una oración por ella, y ella aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Sábado por la tarde. Yo le dejé una limosna de los pude y tal, y le dije: María, mañana no puedo verte porque mañana es domingo, tengo que ir a la iglesia, pero el lunes vengo aquí, oramos un ratito los dos y te invito a un helado. Y el lunes volví y María no estaba, hermano. Y le pregunté al del puesto del helado, digo: esta anciana mendiga que pedía por aquí, ¿dónde está? Y pobre mujer, ayer la mató un coche en el semáforo. Imaginaos, hermanos, que yo no hubiera hecho caso a la voz del Señor y no hubiera hablado con esta anciana el sábado. Si el Señor me hubiera llamado al ministerio solamente por la salvación de María, mi corazón estaría satisfecho. Pero la gloria vino por el oír y por el obedecer a mi Señor. El oír es la base de todos los ministerios, hermanos. Los ministerios son ministerios de la palabra. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. El instrumento que tenemos es la palabra. ¿Verdad que sí? Y por oír nos permite hablar de parte de Dios. Ministrar es hablar de parte de Dios. Podemos hablar de Dios. Habla de Dios todo el mundo. Habla de Dios el Papa, habla de Dios los teólogos, incluso teólogos que no son creyentes hablan de Dios. Hablan de Dios los historiadores. Pero hablar de parte de Dios implica oír. El profeta Amós dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová el Señor hablare, ¿quién no profetizará? Por tanto, profetizar no es hablar, profetizar es oír. Si no hemos oído, hermanos, no tenemos nada que decir. ¿Es así o no, Gabriel, hermano? Podemos hablar de Dios y no lleva ningún fruto.
pero hablar de parte de Dios es lo que verdaderamente nos ayuda a crecer. Asistí bueno, creo que uno de los mandamientos menos obedecidos es el de 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Le dice a todo el pueblo de Dios, sobre todo que profeticéis. Es como si nos dijera, sobre todo que habléis de parte de Dios, sobre todo que oigáis la voz del Señor y por tanto tengáis algo que decir de parte de Él. Estamos llamados todos a profetizar. Le dice Moisés a Josué, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Y recuerdo en una convención en el sur de Inglaterra, las Christian Fellowship, yo era jovencito entonces, y me reuní, estaba invitado con unos 40 y tantos pastores ingleses, entre ellos G.W. North, que era un anciano de casi 80 años, de 80 y tantos años, algunos con 60 años de ministerio. Íbamos a estar en una iglesia todo el día. Quedaron unas hermanas que nos iban a dar de comer. Allí entraban todo el día entero, no íbamos a salir de allí en todo el día. Y nada más empezar la reunión, hubo un tiempo devocional y yo recibo palabra directa del Señor en un tronco con 3 ramas. La primera rama decía, he aquí que yo quito de la corriente del agua una piedra para que el agua pueda fluir mejor. La segunda decía, he aquí yo hoy quito una piedra, hoy, decía la palabra hoy, las 3 ramas de la profecía. He aquí que yo hoy envío mi luz a ti que te crees limpio en mi presencia para que veas cómo estás verdaderamente en mi presencia. Y aquí yo hoy he preparado un pan para que te alimentes y alimentes a mis ovejas. Éramos todos pastores. Hermano, yo temblaba, porque claro, si el Señor te da una palabra, yo cuando lo he oído a veces he dicho, bueno, Señor, ya lo sabemos. Cuando se ha levantado un hermano, una hermana a profetizar y ha dicho, he aquí que yo os amo, dice el Señor, le podríamos decir, hermano, ya lo sabemos que nos ama el Señor, ¿no? Pero cuando viene palabra del Señor y estás con 50 pastores de colmillo retorcido, algunos de 60 años de ministerio, y todo lo que la palabra dice, hoy yo hago esto, y si no lo hace, Señor, ábrete un agujero en la tierra y trágame. Y estaba el hermano Bill Tonch, que era un hermano Guillermo Tonge, un hermano inglés que hablaba muy bien español, y yo le quise echar la patata caliente a él. Le dije, hermano, tengo palabra del Señor, te la digo y la das tú, porque mi inglés, ya sabes que mi inglés así, un poco. Dice, no, Guillermo Tonge me dice, si lo has recibido tú, lo das tú. Y di la palabra. He aquí que yo remuevo una piedra de la corriente del río para que puedan fluir las aguas. He aquí que yo envío la luz de mi espíritu para que tú, que te crees limpio, puedas saber cómo estás en mi presencia. Y he aquí que yo he preparado un pan para que te alimentes y alimentes a mis ovejas. Di la palabra y me senté. Y allí, aquí yo hoy, hago todo esto hoy. Y se sentó un ancianito a mi lado, así con pinta inofensiva. Pues diciendo, vamos a ver si el Señor hace hoy lo que ha dicho este. Empieza una reunión, se empiezan a hablar de los temas del día y uno de los pastores empieza a despotricar, hermanos, estamos muy mal, la obra del Señor está parada, esto va cada vez peor, no sé qué, para arriba, para abajo. Empezó el hombre a enfadarse cada vez más, salió, pegó un portazo y se fue. Y me dice el ancianito que estaba allí, the Lord has removed the stone. El Señor ha removido la piedra. Y a partir de ese momento la reunión empezó a fluir, que era una maravilla, hermanos. Nos dan las hermanas de comer y después de comer entramos en un tiempo de devocional. Se cantan un par de alabanzas y de pronto viene una presencia de Dios. Una convicción de pecado de que los 50 pastores, había 20 y tantos tirados en el suelo, pidiendo perdón a Dios, clamando. Y me dice el ancianito que no se había apartado de mí, the Lord has sent the light. El Señor ha enviado la luz.
Y yo estaba lleno de gozo. Padre, gracias, Padre mío, ¡ay, qué alegría! Señor, pero el pan, ¿dónde está el pan? Que falta el pan. Tú has preparado hoy un pan y no se veía el pan por ningún lado. Total, que al acabar la reunión se levanta el anciano G.W. North, el viejo pastor que nos presidía, abre una cómoda inglesa preciosa que tenía la iglesia, un mueble bellísimo, y saca un pedazo de pan así de grande. Y es que él había decidido que tomáramos la Santa Cena sin decirlo a nadie. Bendito sea el Señor. Pero no es solamente el pan físico, es que nos compartió una palabra que todavía a mí me está alimentando, hermanos. Por el oír. Yo, oyendo a mi Señor, recibí esa palabra, la di, y por el oír viene toda esa gloria, hermanos. Podemos hablar de Dios o podemos hablar de parte de Dios. Bendito sea su nombre. Hay una experiencia maravillosa en oír la palabra del Señor. Es nuestra guía. Cuando tenemos dos caminos posibles que seguir, le preguntamos al Señor. Si tu hijo te preguntara, te pidiera, papá, ¿por dónde voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Verdad que tú no solamente no le engañarías, sino que si alguien intenta engañarle, le cortas en el acto? Si al irme en esta mañana de aquí os dejo hambre de oír la palabra del Señor, mi corazón tiene la recompensa más grande que podáis imaginar, hermanos. Creo que si he podido llevar algún fruto para la gloria de Dios, mi pequeño ministerio, el Señor me utilizó para empezar la primera iglesia de Asamblea de Dios en Alcalá de Henares. No había iglesia, una ciudad de 300.000 habitantes no tenía iglesia. Y ahí el Señor me usó. Creo, hermanos amados, que si he podido hacer algo para la gloria del Señor es gracias a que Él muy pronto me entrenó en oír su voz. Bendito sea el Señor. Se nos han dado sentidos espirituales. Se nos han dado oídos espirituales. Se nos ha dado hasta un paladar espiritual. Si yo pregunto, los que aquí creen que Jesús es dulce como la miel que emana del panal, díganlo fuertemente. Si crees que Jesús es dulce como la miel que emana del panal, di un fuerte aleluya. Y ahora te pregunto, ¿con qué paladar lo has saboreado? Porque con el paladar de carne puedes saborear un dulce o un buen guiso, pero si puedes saborear la dulzura del Señor es porque tienes un paladar espiritual nuevo y por tanto has nacido de nuevo y por tanto eres un hijo y una hija de Dios y por tanto tienes al Señor en tu corazón y por tanto al hermanito Paco le cuesta muy poco trabajo amarte. Pues como estoy enamorado de Jesús y le veo a Él en vosotros, pues no me cuesta trabajo amarlo. Bendito sea su nombre. Un traguito más de agua con vuestro permiso. Que ya los que vamos para viejecitos necesitamos ver un poco más. Ay, gloria al Señor. La promesa de oír la voz del Señor está anunciada ya en el libro de Cantares. Libro de Cantares, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor: zarcillo de oro te haremos, tachonados de plata. Los zarcillos sabéis que son los pendientes, ¿verdad? Los zarcillos son los pendientes. Y dice tachonados de plata. Los tachones son clavos de cabeza cuadrada, como los que se cree que utilizaron para clavar al Señor en la cruz. Pero dice tachonados de plata. Todo lo que recibimos, lo recibimos por el sacrificio maravilloso de nuestro Rey Santo, por la muerte maravillosa y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y dice tachonados de plata, con clavos de plata. El precio que se pagó por el amado fueron 30 monedas de plata. ¿Verdad que sí? ¿Sabéis que 30 monedas de plata era, por ley, lo mínimo que se podía pagar por un esclavo? El esclavo que tuviera algún defecto, que fuera ciego, cojo, manco, lo que sea,
no se podía pagar menos de 30 monedas de plata por él. En ese precio, con ese precio, ese es el precio que pusimos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El precio del esclavo más barato, 30 monedas de plata. Bendito sea el nombre del Señor. El que había hecho, hermanos, la veta de hierro en la tierra para los clavos que le iban a clavar en la cruz. Él lo hizo todo por Cristo Jesús fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo el árbol del cual iban a hacer la cruz. Él hizo las zarzas de la cual iban a entretejer una corona de espinas para coronarle. No solamente atravesar sus sienes santísimas, sino además darle la forma de una corona, que tú eres el rey, pues te vamos a coronar. Además del daño físico, el daño moral, de reírse de él, de decir, ahí está tu corona. Pues él hizo la zarza para que le coronara, y él hizo la veta de hierro en la tierra para que le clavara, y el árbol para que le crucificara. Zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. La plata es tener abierto un canal para oír al Padre. El cordón umbilical que nos debe unir con nuestro papá. La comunión íntima con el Señor. Aquello por lo cual viene la fe, por el oír al Señor. Viene Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos creyeron que era un fantasma. El Señor le dice, no temáis porque yo soy. Pedro, el más lanzado, dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Jesús dice una palabra muy cortita, dice la palabra ven. Ven. Pero esa palabra ven convierte el mar en una alfombra sólida por la cual Pedro puede andar. La fe viene por el oír esa palabra, ven. Bendito sea el Señor. Zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. Hermanos, cuando le piden a Aarón que haga un becerro de oro porque Moisés tardaba en bajar del monte, Aarón, ¿qué es lo que pide al pueblo que le dé? Dadme los zarcillos, solamente los zarcillos. El pueblo de Israel tendría anillos, tendría pulseras, tenía brazaletes, tendría hasta las sonajas de las doncellas para bailar en el tobillo, de oro. Pero Aarón les pide solamente los zarcillos. Es el intento del diablo, porque al darle los zarcillos, al quitar los zarcillos, al dejar de oír, crece la carne, se tapa. El orificio para oír al Señor se tapa. Crece la carne y dejamos de escuchar la voz del Señor. Y al dejar de escuchar la voz del Señor, dejamos de recibir la fe que mueve una montaña. Y dejamos de tener el poder y la gloria que Dios nos da, que viene solamente por esa única cosa necesaria. Esa cosa, esa buena parte que María había escogido, que era sentarse sencillamente, escuchar la voz del amado, llenar el corazón de la fe, ser fortalecido y seguir adelante. Creo que ese es el GPS espiritual de los cristianos, hermanos. Ese es el GPS nuestro, para no perdernos, hermanos. Que Dios nos haga ovejas tontas. Yo quiero ser una oveja tonta. ¿Sabéis qué es una oveja tonta? Esa que va pegada al pastor siempre. Hay ovejas listas que van para acá, para allá, y esas son las que corren el peligro del lobo. La oveja tonta, yo quiero ser una de ellas, es la que va pegada a su pastor. Aquí el pastor es el hermano Gabriel, es el ángel de la iglesia, es el representante del Señor aquí. Que el Señor nos haga ovejas tontitas de esas. ¿Por qué? Para oír la voz de alguien tenemos que estar muy cerca, ¿no? ¿Verdad que Pedro le seguía de lejos y empezó a calentarse con el fuego del mundo? Si queremos arder en el fuego del Espíritu Santo, procura ser una oveja tonta de las que van pegaditas al pastor. Aleluya. Yo quiero terminar, hermanos, con una oración de fe. Luego el hermano que siga él con el culto como él quiera. Pero una oración de fe es lo más sencillo del mundo.
Una oración de fe no se trata de aporrear a voces y pegar gritos y sacudir el trono de Dios. Una oración de fe implica tener un corazón de niño. Si tú a una niña pequeña, a una niña pequeñita, le dices mañana te compro una muñeca, la niña hoy ya empieza a mecer la muñeca que no tiene, ¿entendéis? No tiene la muñeca, pero ya la está meciendo porque ha creído, se ha fiado de ti, te ha creído. Si le dices a un niño, mañana te compro un avión, pues el niño por el pasillo empieza ya, no tiene el avión, pero ya está, le está viendo volar. Ese corazón es el que recibe de Dios. ¿Cuántos aquí pueden tener un corazón de niño en esta hora? ¿Cuántos pueden hacer el esfuerzo de creer que tienes lo que vamos a pedir antes de verlo? Amén. Como la niña. Amén. Bien, pues yo voy a pedir a todo el que tenga una petición en su corazón que levante su mano izquierda. La mano izquierda. No es un capricho del pastorcito Paco. Es la mano izquierda porque el Señor ve tu mano izquierda levantada, pero no se detiene sus ojos en la mano izquierda, baja por el brazo y ve lo que estás pidiendo en tu corazón. ¿Entiendes? Y el Señor nos dice de una manera tan sencilla como es Él: todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis y será para vosotros. Padre Santo y amado, Señor, tú ves lo que cada uno de tus hijos, mis hermanos, te está pidiendo aquí en este momento, Señor. En el nombre precioso y santo de Jesús, danos un corazón de niño, Señor, para saber que tenemos lo que te pedimos, Señor, porque te lo pedimos en tu santo nombre. Y tú nos mandas, Padre mío, todo lo cuanto pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Creed, nos mandas creed que lo recibiréis y será para vosotros. Señor, te obedecemos y creemos que tenemos lo que te pedimos, porque te lo pedimos en el precioso y santo nombre de Jesús. Digan los santos amén. Amén. Digan los que creen que tienen lo que han pedido un fuerte aleluya. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. A su gloria. Pues que el Señor os bendiga muchísimo, hermano. Aleluya. La gloria para el Señor. La gloria para el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Pasa el siervo de